lugar en este momento en que vamos a escuchar la poderosa palabra del Señor. Amén. Para este día, estamos en la semana número 7, que va del 17 al 23 de febrero de 2025. Por eso aparece devocional número 7. Tenemos las siguientes lecturas para hacer en la semana, el devocional diario. Son 4 lecturas que cada una de ellas nos nutre rica y abundantemente. Cada una de ellas nos enseña una lección de vida. Cada una de ellas nos acerca más hacia Dios. Porque nos enseña a seguir su voluntad. Porque Dios nos habla cada día a través de esa palabra. Yo esa frase no la entendía hasta que cada día comencé a revisar las lecturas que pasaban diariamente. Y cada día dio un mensaje para mí. En un momento de gozo, de angustia, de preocupación, de tristeza, de felicidad, en todo momento había una palabra que el Señor tenía guardada para mí. En todo momento, en todo tiempo, había palabra. Y eso es lo que hacemos con el devocional, conectarnos cada día a nuestro Señor. Porque esta palabra dice que no salga de nuestro corazón. Que no nos apartemos del camino de su palabra. A José no solamente le dijo, esfuérzate y sé valiente, le dijo que no se apartara del camino de la palabra. Eso fue lo que le dijo a Josué, y Josué fue obediente. Y a todos los profetas decían exactamente lo mismo, porque no guardáis mis mandamientos ni mis estatutos. ¿Y dónde están los mandamientos y los estatutos? En la palabra de Dios. Muchos dicen, no, eso era para los del Antiguo Testamento. No, es que para los del Nuevo con más razón todavía. Porque los del Antiguo Testamento no tenían la gracia. Nosotros sí la tenemos. Amén. La gracia de Dios nos acompaña. Amén. Y por razón, por causa de esa gracia, con más razón nosotros tenemos ganas de cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Para el día lunes tenemos el libro del Éxodo, capítulo 31. Estos capítulos que van del 31 al 40, casi todos están relacionados con la construcción del tabernáculo. Por eso es importante leerlo. Muchas veces uno no consigue entendimiento en toda la obra que hace el Señor a través de la construcción del tabernáculo. Pero es que cuando Él hizo el tabernáculo tan hermoso, tan perfecto, ¿saben qué era lo que estaba reflejando en el hombre? El espíritu interior, nuestro tiempo. Él quería recrear lo hermoso que se veía en nuestro templo cuando estaba la presencia de Él allí. Y cómo tenía que estar nuestro templo para poder recibir la presencia del Señor. Eso es lo que mostraba el tabernáculo. El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué se guardaba en el arca del pacto? Eran las tablas de la ley. ¿Y qué dijo Él con las tablas de la ley? Que las iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ya no iba a necesitar, no se iba a necesitar quien estuviese repitiéndolo y machacándonos a cada rato. No hagas esto, no hagas lo otro. No. Esa ley iba a estar escrita en nuestro interior. Cuando Jesús muere, se rompe el velo del lugar santísimo del templo en dos, dándonos acceso al lugar santísimo. Nos están declarando a nosotros sacerdotes, ministros del Señor. Por eso es que la construcción del tabernáculo, y por eso hoy en la parte del Éxodo es tan importante estudiarla. Vean la belleza, o sea, lo hermoso como el Señor diseñó el tabernáculo, porque así quiere que sea cada una de nuestras almas, de nuestro interior, para que su presencia pueda morar en nosotros. Eso es lo que nos enseña ese tabernáculo en el desierto. Y en aquel momento el tabernáculo tenía que estar fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo escogido, que los apartados por la misericordia de Él, comprendieran cuál era el mensaje. Y eso solo se podía hacer desde afuera, porque había un plan, y el plan era la gracia. Pero ya por la gracia, ese tabernáculo tan hermoso que nosotros hemos descrito en el Éxodo a partir del capítulo 30, lo tenemos en cada uno de nuestros interiores. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo decía, Jesús dice en su palabra, en el profeta Juan, para que mi Padre y yo podamos hacer morada en ustedes. Amén. ¿Cómo puede hacer morada el Señor si consigue un sitio sucio, dañado? Por eso es que Él nos mostraba la belleza del tabernáculo. Eso representa simplemente cómo debe estar nuestro interior para que el Señor pueda morar en cada uno de nosotros. Eso me muestra a mí el tabernáculo del Señor.
entendieron los hebreos de aquella época. Creo que muchas personas no lo entienden en este momento. No lo entienden en este momento. Tienen la necesidad de ir a adorar, pero no saben qué adorar. Tienen necesidad de templo y no saben que tienen el templo más grande y maravilloso que Dios haya creado, que es su propio alma, su propio cuerpo. Son templos del Espíritu Santo, o sea, de la presencia de Dios. Esa nube de fuego, esa nube de humo que acompañaba al pueblo de Israel, eso está en nuestro interior. Porque ese era el diseño, ese era el principio, fue lo que Dios quería para el hombre. Dios no quería maldición para el hombre. El hombre trajo maldición sobre sí mismo cuando quiso ser como Dios. En eso estuvo la desobediencia. ¿En qué estuvo la desobediencia? ¿Qué fue lo que le puso de tentación en el corazón a Adán y Eva, el enemigo? A Eva primero. ¿Cuál fue la tentación que le puso? No fue la envidia, no fue la riqueza. ¿Qué fue lo que le puso en el corazón como tentación a Eva para que cayera tan fácilmente? El deseo de ser como Dios. El deseo de ser como Dios. Y eso fue lo que acarreó maldición para toda la raza humana. Hasta que llegó la gracia del Señor, porque en su infinita misericordia Él bajó, se hizo y nos enseñó cómo teníamos que aprender a vivir. Y murió y derramó su sangre para que fuésemos libres del pecado. Amén. Libres de la muerte, que era la maldición que nos habíamos ganado a pulso. Que nos ganamos no solo por desobediencia, sino por querer imitar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Reflejó su propio sentir, su propio pecado, se lo quiso transmitir a él. Se lo transmitió a Eva, mejor dicho. ¿Por qué cae Lucifer? ¿Por qué cae Lucifer de los lugares celestiales? ¿Qué es lo que quiso ser? Quiso ser igual a Dios. Y eso nos pasa, es una rebelión interna que tenemos en nuestro cuerpo desde los primeros padres. Nos rebelamos a depender del Señor y queremos ser como Dios. Queremos ser como pequeños dioses en esta tierra. Queremos que se haga nuestra voluntad. Queremos hacer lo que queremos. Queremos ser autosuficientes, no depender de nadie, ¿no? La verdadera misericordia de Dios está en que Él nos enseña a depender de Él. Y cuando dependemos de Él, absolutamente nada nos vale. Por eso yo los invito a que le pidan al Espíritu Santo entendimiento acerca de lo que les va a mostrar en estos capítulos del Éxodo, del 31 al 40. Del 30 al 40 realmente incluso el toca hoy tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Entramos al libro de los Salmos, Salmo 1, Lucas 21 y Apocalipsis 22, el último libro del Apocalipsis, el último capítulo del Apocalipsis. Luego para el día martes tenemos el Éxodo 32, el Salmo 2, Lucas 22 y empezamos nuevamente con el libro de los Hechos, de los Apóstoles, Hechos 1, Éxodo 33, Salmos 3, Lucas 23 y Hechos 2. Leer el libro de los Hechos pues es interesante, le llaman la continuación del Evangelio de Lucas. Realmente el libro de los Hechos, según los expertos, fue escrito por Lucas, el Evangelio, inmediatamente después del Evangelio. Y es la narración de Pablo acerca de toda la obra misionera del nacimiento de la iglesia primitiva, ¿sí? Y del acercamiento del mensaje de la iglesia a los gentiles. Luego tenemos el jueves Éxodo 34, Salmo 4, Lucas 24, Hechos 3, y así seguimos hasta el domingo. El domingo cerraremos con Éxodo 37, el Salmo 7, ya entramos en el Evangelio de Mateo, estaremos con Mateo 3 y el libro de los Hechos, capítulo 6. Hermanos, este mensaje de hoy voy a tratar de dividirlo en dos partes hoy y la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo siento que este mensaje que está escrito en esta hoja es la verdadera revolución espiritual en el hombre. Si a Jesús le iban a decir revolucionario, es revolucionario, pero por esto que está acá. No hay nada más revolucionario en este planeta, no hay palabras más revolucionarias en este planeta que lo que expresa aquí nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 5, que todos lo conocemos como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas del Señor.
Hermanos, no van a conseguir mensaje más revolucionario que este. No van a conseguir una descripción más pura y más hermosa del Evangelio que la que está en este capítulo. Ahí el Señor nos desnuda el mensaje del Evangelio. Nos desmenuza, nos lo entrega así, masticadito, para que seamos entendidos sobre el mensaje del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿En qué consisten esas buenas nuevas que Él envía a su pueblo? ¿En qué consiste la misericordia que Él ha usado de su pueblo? Este mensaje es el que debe tocar el corazón de cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros. Todos los días debemos pensar en cuál bienaventuranza el Señor nos va a entregar. ¿En qué bienaventuranza nos estamos ganando? Y ya vamos a ver qué significa eso de bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a ver sus discípulos. Está hablando del momento en que Él va a pronunciar este sermón, que es uno de los más hermosos que le podemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense con qué comienza el sermón: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventuranza viene del hebreo ashreo, ¿sí? Y del griego makarios, que significa gozo o felicidad suprema. Para el cristiano el gozo y la felicidad suprema es estar en el Señor. Es el gozo que describe nuestro Salvador Jesucristo cuando estamos cumpliendo cada una de las bendiciones que Él pronuncia a través de esas bienaventuranzas. Porque son promesas y promesas con consecuencias, cada una de ellas. La primera con la que comienza es fundamental. Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es fundamental, porque ha habido tanta transversación con esta bienaventuranza, que muchos llegan y entonces hacen votos de pobreza. Mi pregunta es: si nosotros somos hijos del dueño del oro y la plata, ¿por qué tenemos que vivir en pobreza y en miseria? Si eso no es lo que nos está enseñando Jesús. Aquí Él es muy claro: los pobres de espíritu. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es una persona que reconoce su pobre condición de vida, que sabe que lo único que merece es la muerte, que sabe que no ha hecho absolutamente nada para merecer la salvación, y que sabe que haga lo que haga, nunca va a ser suficiente para estar en presencia del Señor. Un pobre de espíritu es una persona que depende total y absolutamente de su Señor, que sabe que en la dependencia del Señor está realmente su vida. El pobre de espíritu no conoce la altivez. El pobre de espíritu no conoce el orgullo. El pobre de espíritu da su vida, como dice el Señor Jesucristo, por sus amigos. El pobre de espíritu busca lo que es amor. Pero sobre todo el pobre de espíritu depende absolutamente de su Señor. Amén. Fíjense lo que dice: bienaventurados, o sea, gozosos, felices los pobres de espíritu. Aquel que se arrepiente de corazón y sabe que ha hecho cosas malas y va delante de su Señor, dice: Señor, perdóname, pero con sinceridad. Ese es un pobre de espíritu, porque reconoce que hay uno que es mayor que él. Amén. Reconoce que hay uno que realmente puede perdonarle, que hay uno que realmente le puede prosperar. Ese es el verdadero pobre de espíritu. El hermano Gabriel me pudiera leer Amós 8:11.
del profeta Amós 8:11, y el pastor pudiera buscar mientras tanto Isaías 66:2. Amós 8:11 e Isaías 66:2. Si el pastor tiene Isaías 66:2, lo puede leer. Si muchas hermanas buscamos 8:11. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. Amós 8:11. Y aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Es lo que significa la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es estar delante del Señor. Amén. Tener hambre y sed de esa palabra maravillosa que nos entrega. Amén. La pobreza espiritual tiene que ver con la dependencia total y absoluta de nuestro Señor, porque como lo dice en Isaías, Él creó y hizo todo. Él nos colocó en la tierra para ser mayordomos de lo que Él creó. Por eso esos mensajes de que no, yo voy a hacer un voto de pobreza porque el Señor bendice a los pobres, no. El Señor está llamando bienaventurado al que ha reconocido su pecado, al pobre de espíritu. Aquel que ha colocado su vida, aquel que ha colocado totalmente su vida en manos del Señor. Y esa es apenas la primera bienaventuranza, la primera bendición que le da el Señor a su iglesia. Veamos qué dice la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. No hay depresión, no hay tristeza, porque si usted es bienaventurado, usted es gozoso. Amén. Y si usted es gozoso, usted puede llorar, porque puede ocurrir, se me puede morir alguien, puedo perder algo. Son cosas que están acá en la tierra. El mismo Jesús nos decía, en el mundo tendréis aflicción. Él nos dice, no, aquí todos seremos felices para siempre, como los cuentos de hadas. No, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero si mi dependencia está en el Señor, entonces yo me quedo tranquilo porque sé que yo voy a ser consolado. El consuelo de Dios, el consuelo de nuestro Salvador Jesucristo está allí, está escrito acá. Aquí hay consuelo, aquí hay mucho consuelo. Amén, amén. Usted se siente mal, se siente triste, acá hay palabra para confortar. Porque ¿qué es la tristeza? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es el abatimiento de espíritu, como aparece en la palabra? Es simplemente cuando sentimos que no ocurre algo que yo quiero que ocurra. Es simplemente una sensación de no estar conforme con lo que está pasando a mi alrededor. Pero cuando yo comprendo que todo lo que hace el Señor a mi alrededor es para bien, entonces yo inmediatamente encuentro consuelo en el Señor. Amén. Por eso, ¿cómo cura la depresión en el mundo? Los médicos modernos te llenan de pastillas y te ponen a dormir. Duerma que durmiendo se le pasa la tristeza. Duerma que durmiendo se le pasa la depresión. Porque es un espíritu maligno que se posa dentro del hombre. Pero cuando yo le entrego mi vida a Dios, no hay espíritu que pueda entrar dentro de mí. Recuérdense el mensaje de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada decía, era acerca de la casa vacía. Que cuando la casa es limpiada, se sacan los espíritus malignos, se va por ahí ese espíritu maligno, da la vuelta por ahí por el mundo, por lugares secos y dice, pero es que yo salí de una casa tan bonita, no, yo me voy para allá. Y si regresa y consigue la casa vacía, dice, esto está muy bueno, aquí no quepo yo, aquí caben 7 más iguales que yo. Y lo llama, y el postrer estado del hombre
casa vacía, sino que yo la miro con el hombre fuerte, con mi Salvador Jesucristo dentro de la casa, no hay manera de que pueda entrar nadie aquí. Amén. Y eso, yo siento que es verdadero tratamiento para la depresión. Que nuestro Señor Jesucristo, que su mensaje, que su palabra, que Él haga morada en nuestras vidas. Y ya ningún espíritu de depresión puede entrar en el cuerpo. Amén. Amén. No hay depresión que valga. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Amén. La tercera bienaventuranza es muy importante también. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Todos preguntamos, bueno, eres manso, pero ¿qué es la mansedumbre? Vámonos nosotros a lo que conocemos por mansedumbre. Nosotros hemos visto a los animalitos. Este animalito es manso. ¿Por qué? Porque es un animalito que es afable, que se acerca, que no hace daño, que no es llamado a ira. Vean, uno de los problemas más grandes del hombre, por lo menos en mi caso, es la ira. Y la ira, cuando entra, es difícil de dominar. Pero recordemos y pensemos, y es lo que trato de pensar yo en los momentos en que me ha ido, que si yo me ha ido, estoy quitándome una bendición de encima. Porque el Señor me llama bienaventurado cuando soy manso. La mansedumbre tiene que ver con la templanza. Tiene que ver con la templanza porque ¿saben qué es difícil? Frenar un ataque de ira. Es como para tratar de parar un camión de bocado. Y no hablo de los de afuera, hablo en el interior de la persona. Tratar de frenar un momento de ira es como tratar de meterle las manos a un camión que viene sin freno. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurado, gozoso, el que es manso. Y le da una promesa, porque no es solamente la bendición, es la bendición y es la promesa. ¿Y la promesa cuál es? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando habla de recibir la tierra por heredad, no es solamente la tierra física, es que tomamos control de nuestro cuerpo. Nosotros somos tierra. Tomamos control de nuestro cuerpo. Y tenemos también todo lo que está a nuestro alrededor. Se aplaca. Ustedes ven los proverbios. El proverbio dice que cómo se aplaca la ira. Con suavidad, con amor. Que al contrario, si usted la ira la provoca con ira, lo que hace es inflamar el asunto, ¿verdad? En cambio, el proverbio dice que cuando la ira se refrena ¿con qué? Con la calma y con la templanza de la persona. Y eso es importante que nosotros lo aprendamos a manejar. O sea, no es cualquier promesa. Bienaventurados, gozosos los mansos. ¿Por qué? Porque van a heredar la tierra. La siguiente bienaventuranza también es muy hermosa. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En aquellos tiempos, tal cual como ahorita, una de las necesidades más grandes que tiene el hombre es de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de justicia? ¿A qué se debe la demanda tan grande de justicia que tenemos en este mundo? ¿No será porque al ser imperfectos este mundo está lleno de injusticia? ¿No será porque como el hombre es pecador vive en injusticia? Por eso la demanda más grande del hombre es de justicia. Vayámonos a lo largo de toda la historia, y en la actualidad más todavía. ¿Qué es lo que han demandado los pueblos de todos sus gobernantes? Justicia. Guerras, conflictos, todo se genera por falta de justicia o por injusticias que ocurren, rebeliones por injusticia. Entonces les parece extraño que una de las bienaventuranzas diga que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que pasa es que esta bienaventuranza no es para los que buscan la justicia terrenal.
es para los que buscan qué tipo de justicia. La única justicia, la de arriba. Es más, ustedes saben que con nosotros ya se hizo justicia. Amén. Amén. Hubo uno que bajó y pagó por nosotros. Nosotros hemos sido justificados delante del Señor. Porque así como estábamos, no teníamos absolutamente nada que presentar al Señor. Había esperanza. No había nada. No teníamos nada que darle al Señor. No teníamos nada que mostrarle de nuestra vida porque nuestra vida estaba llena de suciedad, de pecado, de cochinada. Y hubo uno que bajó y se mataron en una cruz y murió para que nosotros pudiésemos ser justificados delante del Señor. Entonces, cuando nosotros buscamos esa justicia, que es la justicia divina, que es la justicia del Señor, cuando buscamos a nuestro Salvador Jesucristo para que Él sea nuestra justicia, entonces dice que seremos saciados. Bienaventurados y saciados de la promesa. Vamos a ser saciados. No vamos a tener necesidad de justicia terrenal, porque sabemos que la que tenemos arriba es mucho mayor. Vamos a ser saciados. O sea que si usted tiene un asunto, si usted tiene algo en lo que usted siente que hay una injusticia en contra de usted, clame al Señor, porque su promesa dice que usted va a ser saciado. Amén. Va a ser saciado en su necesidad de justicia. Presente su necesidad de justicia al Señor. Amén. Y Él la saciará. La otra bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta bienaventuranza es una de las principales. Yo no puedo, siendo perdonado como fui, siendo perdonado por mi Salvador Jesucristo, siendo visto como hijo delante del Señor, por causa de nuestro Salvador Jesucristo, por pura misericordia, porque yo no hice absolutamente nada para merecerlo, y que yo ahí no vaya a usar de misericordia por los demás. Eso es divino. Si yo soy misericordioso, entonces alcanzamos misericordia. No en balde nuestro Salvador Jesucristo decía que nosotros, antes de pedir cualquier cosa a nuestro Padre, teníamos que ir y ponernos a cuenta con nuestros hermanos. Que teníamos que perdonar si queríamos ser perdonados. Esto es lo que básicamente dice este mensaje. Yo no puedo decir que amo al Señor y odio a mi hermano. Yo no puedo decir que soy cristiano y digo, a ese lo odio. Yo no puedo orar pidiendo al Señor que destruya algo. Porque esa no es la naturaleza de nuestro Padre es amoroso. ¿Qué nos pide Él? Sean misericordiosos. Si ustedes son misericordiosos, son bienaventurados. ¿Y van a recibir qué? Misericordia. ¿Y es que acaso necesitamos algo más? Hermano, usted estaba consumido en delitos y pecados, éramos reos de muerte. Imagínense una persona que está condenada a muerte en un pabellón, en cualquier cárcel, y que de repente venga alguien y le diga, ha sido perdonado. ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿Usted cree que esa persona no da todo lo que tiene por ese perdón? Eso hizo el Señor con nosotros. Ahora, que a algunos no les sea suficiente, revise su corazón. Revise su corazón. Porque recuérdense que la vida en esta tierra es efímera. Que nuestra verdadera casa es eterna. Y la promesa es que está allá arriba. Y espera por nosotros. Usemos de misericordia como el Señor ha usado de misericordia con nosotros. Eso es una bendición que el Señor nos da. Luego viene acá: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué será eso de que bienaventurados los limpios de corazón? ¿En qué podemos limpiar nosotros nuestro corazón? El arrepentimiento es el primer paso. Pero después, ¿qué hace falta para limpiar nuestro corazón? Caminar
en la presencia de Cristo. Reconocerlo como deidad, como nuestro único Señor y Salvador. Allí está la deidad del Señor, allí está la limpieza del corazón. Eso no es un proceso sencillo ni es un proceso inmediato. Es un proceso que va ocurriendo poco a poco. Nuestro corazón va siendo limpiado en la medida que aquellas costumbres, que aquellas cosas que nosotros pensábamos que eran buenas en el pasado, las vamos dejando precisamente en el pasado. Pero que cada día ya no forman parte de nuestra vida. La limpieza de corazón es cuando yo realmente siento que el Señor es mi fortaleza. Cuando siento que el Señor es mi Dios. Cuando me arrepiento por el mal que hago, porque independientemente de caminar en justicia y limpieza, siempre el enemigo nos va a poner tropiezos. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne estamos propensos. Por eso es que Pablo decía que se cuidara mucho la gente de decir que no va a caer en algo, porque más rápido cae. Entonces se trata de eso. Es la limpieza del corazón. La limpieza del corazón es mostrarle al Señor lo que uno realmente es y pedirle que cambie lo que no le agrada, lo que Él no nos ha mandado hacer. Y entonces fíjense lo que dicen los limpios de corazón. Y el limpio de corazón, por supuesto, es el que se ha limpiado en la sangre del Cordero, porque si yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces yo me estoy limpiando, como dice el Apocalipsis, con la sangre, estoy lavando mis ropas en la sangre del Cordero. Y estoy siendo limpio. ¿Y cuál es la promesa? Porque ellos verán a Dios. Claro, porque eso es lo único que me puede tener o dar santidad. La palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Y solamente limpio de corazón, solamente limpio de corazón, ese que es cubierto por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, puede estar en presencia del Señor. La otra bienaventuranza, para terminar esta parte, es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Qué decía Jesús acerca de la paz? Yo no doy la paz como la da el mundo. Porque lo que nosotros creemos que es paz en el mundo, pues, puede ser engañoso. ¿Qué es la paz que nos da nuestro Salvador Jesucristo? ¿Cuál es esa paz? Que se pueden caer el cielo y la tierra alrededor de nosotros, pero seguimos viviendo en el gozo de nuestro Señor y confiamos en que Él o nos va a auxiliar si hay propósito, o nos va a llevar si es necesario estar en su presencia. Cuando ya yo alcanzo ese nivel de confianza en mi Señor, entonces ya yo puedo hablar de que verdaderamente estoy viviendo en paz. Yo no vivo con paz porque ya dejó la guerra Ucrania con Rusia, porque ya no va a haber guerra entre China y Taiwán, porque Donald Trump está pacificando a punta de balazos a los pueblos, o porque Putin se sometió al de Corea y Corea dice: no. Ahí no está la verdadera paz. Esa paz utópica que sueña el hombre, esa paz utópica de la que cantaban muchos cantantes en los años 70, las canciones de los hippies de amor y paz y todo eso, esa paz es utópica. ¿Por qué? Porque mientras el hombre sea hombre, mientras vive en el mundo y mientras este mundo todavía esté bajo la influencia del enemigo, esa paz no va a ser posible. Esa paz no es posible. ¿Cuál es la única y verdadera paz? La paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que Él nos dijo que no es como la del mundo. ¿Cuál es esa paz? Esa paz es la confianza plena y absoluta en que pase lo que pase, nuestro Señor está con nosotros. Amén. Si no, vean cómo murieron los mártires cristianos en la primera iglesia en Roma. ¿Cómo morían? Los prendían como antorcha. O sea, los quemaban vivos, esa es la palabra. Y mientras los quemaban, cantaban y alababan al Señor.
Bienaventurados los pacificadores, o sea, los que llevamos esa paz. ¿Qué es un pacificador? El pacificador primero tiene que tener paz. Primero tiene que tener paz en su interior. Y después esa paz va y la lleva a los demás. O sea, el pacificador es un predicador. Dense cuenta, un pacificador es un predicador. Porque él lleva la paz que tiene en su corazón, se la quiere transmitir a los demás. El pacificador es un predicador, porque lleva la palabra de paz al pueblo. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa que da Jesucristo al pacificador? Porque será llamado Hijo de Dios. ¿Qué promesa tenemos? ¿Usted sabe lo que significa ser hijo de Dios? ¿Usted entiende lo grande que es ser el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es Cristo, nosotros lo sabemos, pero que nosotros también por adopción seamos hijos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermano, esto está muy bonito, muy bueno, todavía falta este mensaje, yo lo voy a continuar la semana que viene, porque aún queda mucho de este capítulo de la bienaventuranza. Porque siento que es un llamado de Dios para que yo le exprese al pueblo y le recuerde, más que expresarle, recordarle esta palabra maravillosa que Dios le entregó. Porque esto es el Evangelio. Como dije en un principio, esta es la verdadera revolución que el cristianismo armó en la tierra. Este es el verdadero mensaje de esperanza que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, vino a dejar a esta tierra, a cada uno de nosotros. La oración de hoy dice así: Padre, hoy yo, David Velázquez, te quiero dar gracias por la misericordia inmensa que has tenido conmigo. Gracias por enseñarme que el gozo más grande de mi vida es estar en tu presencia. Amén y amén. Bendiciones.